Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Este es el primer video de una serie que tratará sobre un tema particular de Three.js. Se trata de los buffer geometries. Recapitulemos. Three.js es una biblioteca que nos permite trabajar con gráficos en 3D interactivos en el DOM. Para crear estos gráficos o presentaciones que pueden llegar a tener un nivel de impacto visual espectacular, vamos a necesitar una escena, una cámara y un renderer. En el ejemplo del video anterior utilizamos una geometría a partir de la cual generamos una malla utilizando un material y la agregamos a la escena. A lo largo de este tiempo, Three.js ha seguido en evolución, cuenta con nuevas características, geometrías predefinidas, animaciones, etc. Sin embargo, lo básico, que es la escena, la cámara y el renderer, no han cambiado en su implementación. Aclaremos dos puntos. Primero, una geometría es un mapa de cómo se va a ver lo que queremos representar en la pantalla. En este mapa indicamos al menos las posiciones de los vértices que conformarán nuestros objetos. También podemos indicar colores para cada vértice, su opacidad, sus normales y otros atributos que pueden sernos de utilidad. Por ahora nos centraremos en posiciones y colores, que es de lo que se encarga el Vertex Shader. El segundo punto a aclarar es que una vez que tenemos nuestra instancia de la geometría, podemos crear una malla utilizando esa instancia y otra instancia de un material. Three.js maneja una serie de materiales con opciones que podemos configurar para darle mayor o menor impacto a la representación gráfica. Esta operación se lleva a cabo cuando corre el programa del Fragment Shader. Cuando en mi equipo de trabajo comenzamos a explorar Three.js, nos fascinó la idea de que Three.js contaba con una serie de geometrías ya construidas, cubos, esferas, cilindros, etc. Sin embargo, cuando nos vimos en la necesidad de dibujar algunos miles de estas geometrías, nos topamos con un problema. El desempeño de lo que veíamos en la pantalla era demasiado bajo. Como ejemplo, esta es una representación de 3500 geometrías. Podemos observar que, en primer lugar, es muy difícil de cargar. Aquí estaba intentando generar inicialmente 5000 geometrías, pero la ventana se quedaba sin memoria. Entonces, reduje la cantidad de geometrías a 3500. En segundo lugar, los cuadros por segundo son desde el inicio sumamente bajos. Esto nos da una impresión de cámara lenta, especialmente cuando queremos mover nuestra cámara por la escena. Por otro lado, si utilizamos buffer geometries, podemos representar varios miles o incluso millones de geometrías en la escena, sin sacrificar el desempeño y con un tiempo de carga muy reducido. En este ejemplo estamos representando 9 millones de geometrías. Observen que los cuadros por segundo se mantienen dentro de márgenes aceptables y el desplazamiento de la cámara por la escena se percibe suave. ¿Cómo logramos esto? Bien, vamos a entrar en materia. Un buffer geometry es una geometría construida a partir de buffers. Para comprender este concepto, hablemos de buffers. Un buffer es un conjunto de posiciones en la memoria, o sea, arreglos. Solo que estos arreglos tienen una característica particular, y es que son arreglos de tipo typed array. Sería algo así como arreglos tipados si lo traducimos al español. Esto quiere decir que utilizaremos arreglos como lo haríamos en otros lenguajes de programación. Los arreglos almacenarán el mismo tipo de dato en cada uno de sus elementos. Además, tendrán una longitud definida. Cuando usamos arreglos en JavaScript declarados solamente con los corchetes o usando la palabra reservada array, lo que creamos son mapas, pues podemos guardar en ellos lo que sea. En una posición del arreglo podemos guardar un número, en otra guardamos una cadena de texto, en otra diferente algo binario, en otra un objeto, en otra accesos a métodos, etc. Esto ocasiona que el intérprete de JavaScript tenga que utilizar hash maps, que son mapas que indican la posición de memoria a la que apunta cada posición del arreglo. Si pudiéramos diagramar la memoria usando los arreglos de JavaScript, podríamos ver algo como lo que se presenta del lado derecho de esta imagen. Por otro lado, si declaramos que un arreglo va a tener una longitud definida y que va a guardar solamente datos de un mismo tipo,
el arreglo siempre se va a representar de forma ordenada en la memoria, como ocurre con los arreglos en lenguaje C y con sus descendientes directos e indirectos, todos los que descienden del mismo paradigma. Recordemos que JavaScript nos presenta un paradigma particular. Y sí, actualmente si los arreglos que generamos usando array o corchetes tienen el mismo tipo de dato y estos datos son primitivos, o sea, números o strings, cadenas de texto, algunos navegadores mapean los datos del arreglo de forma ordenada, siempre y cuando no realicemos operaciones que afecten la longitud del arreglo, como un push, un pop o un slice. ¿Y para qué querríamos saber esto? Una geometría en Three.js mantiene un arreglo de posiciones para mapear sus vértices. Consideremos que la parte de código de JavaScript corre en un proceso y la parte del código GLSL que utiliza WebGL para mostrarnos nuestra escena corre en un proceso diferente. Si necesitamos mandar un arreglo de un proceso a otro, el arreglo se tendría que copiar, lo que supone cierto consumo de tiempo. Cuando utilizamos los typed arrays, como están ordenados secuencialmente en la memoria de la computadora, basta con transferir la propiedad del arreglo de un proceso a otro. De esta forma, nos ahorramos el tiempo que tomaría copiar todo el arreglo. Otra característica interesante de los typed arrays es la capacidad de datos que pueden almacenar. Generalmente, una pestaña de navegador nos permite utilizar como máximo entre 1 y 1,5 gigabytes para almacenar en memoria datos, arreglos, imágenes, etc. Cuando utilizamos typed arrays, al almacenar datos de tipo primitivo y de forma ordenada, no hay límite de reserva de memoria, salvo por la capacidad de memoria de nuestra computadora. En el siguiente video realizaremos un ejercicio aplicando estos conceptos en Three.js.